acerca de la armadura de Dios. Y por mito me estoy refiriendo a la definición que es la narración, a veces pues exaltada sobre realidades o no realidades, sino de historias heroicas, comprobadas o no, sobre personajes reales o no, principalmente de guerreros o de dioses, que es un mito y que finalmente pues tiene mucho que ver en el sentido de que siempre fue algo grande y victorioso. A diferencia de las mentiras, el mito puede ser una cosa que sucedió, pero muy aumentada en su definición, y es lo que me voy a referir hoy al mito sobre la armadura de Dios que existe en la cristiandad acerca de este texto en Efesios 6. Y la realidad está basada evidentemente en la interpretación correcta de este texto de la palabra de Dios, porque la fe está debilitada de los cristianos, que aquellos que ni siquiera saben que su fe está debilitada y que han estado viviendo una vida absolutamente no en derrota, pero sí en una inconmensurable mediocridad y en una vida que pues no tienen acceso a lo que Dios les ofrece, y que Dios no ofrece una buena vida. Dios nunca nos ofreció en el Evangelio una vida sin problemas, sino son aquellos cristianos con una fe debilitada, aquellos que están viviendo o en una situación de ya encontraron su punto de acomodo, de resignación, o bien ya encontraron pues que en realidad no hay nadie que les pueda ayudar a salir de sus problemas, y siguen envueltos en los problemas. Y la armadura de Dios no es la razón con la cual ellos van a poder salir adelante. Y esa es otra de las realidades. Entonces es tanto aquellos que ya están en una mediocridad, que ya están en su punto de acomodo fácil y que creen que están bien, y que son aquellos que pues ya tienen, según esto, la vida resuelta, y aquellos que están siendo revolcados como cuando un perro está agarrando su trapo favorito de juego y lo sangolotea. Así, así es la vida de ellos. Eso es tener una fe débil, ¿sí? Entonces, ese es el mito, existe sobre la armadura de Dios en varios contextos. Y lo vamos a contextualizar basado en la propia palabra de Dios, y no con muchos versículos, sino con el mismo interpretado correctamente en todo lo que viene Pablo hablando en Efesios, desde el capítulo 5, cuando empieza diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y empieza a dar una serie de definiciones. Pero ahí en el capítulo 5, en el versículo 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Desde ahí comienza el contexto. Versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este es el contexto para poder interpretar precisamente la armadura de Dios, y no andar siendo guerreros de Dios, destruyendo fortalezas, y a estar en guerra espiritual agarrándose a gritos con los demonios, según ellos los demonios, pero pues obviamente ni siquiera a veces llegan ni a eso. Ojalá fueran verdaderos exorcistas, ¿no? Pero no, ni siquiera, ¿no? Solamente son charlatanes con personas enfermas, o que están endemoniadas, pero que luego salen un ratito los demonios y les regresan 7 veces peor. Entonces, desde ahí comienza el contexto. Empieza el texto y el contexto, y empieza a hablar de no embriaguéis con vino, habla acerca del trabajo, someteos unos a otros en el temor de Dios, versículo 21,
habla acerca del hombre y la mujer, que la ame así como Cristo amó a la iglesia, y las mujeres amar a su esposo, y empieza el capítulo 6 hablando de los hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Sigue hablando luego de los siervos, que se sometan a sus amos de corazón, que lo que hagan lo hagan de corazón, porque a Cristo el Señor les sirve. Y es cuando comienza entonces algo como que uno dice, bueno, pero a ver si está hablando de la familia, del trabajo, está hablando de no ser insensatos, está hablando de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y de repente, ¿sí? Después de hablar de los patrones, en el versículo 9, dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es aquí cuando vienen las cancioncitas de destruyendo fortalezas y México para Cristo y pelear la batalla contra el demonio y tal. Y son los más descuidados en su vida personal, ¿sí? Y están los otros que están en la hamaca y no saben que no están en la hamaca, sino que están en los brazos de Satanás siendo así mecidos como bebés. No están en los brazos de Dios, sino están en los brazos de Satanás. Así, tú tranquilo, tú estás bien, tú eres cristiano, no tienes problemas, no te metas en broncas, solamente escucha las predicaciones o ve a una congregación y mira tú sereno, moreno, que mira todo lo demás, ¿no? Y los otros que también están bien dormidos, que están tan maltratados por Satanás, que han bajado la guardia y lo único que están haciendo es andar como piedras rodantes, y ahora sí, cayendo en la montaña con problema tras problema, rodando, y parece la montaña interminable, en donde van a dejar de estar rodeando, estar cayendo, y que parece que la única solución son dos: o ya viene el Señor, o yo me mando solito con Él, así de plan, ¿ok? Entonces dice, por lo demás, hermanos, 6:10, Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y uno dice, pero ¿como para qué? Si me está mandando a la batalla al Señor. No, el contexto anterior, desde el capítulo 5, es el contexto. Y todo lo que es acerca de la armadura de Dios, de lo que Pablo está diciendo, como todo lo anterior, escúchame bien, es defensivo. No para ir a la guerra, es defensivo para vivir la vida con el Señor, que solamente esa fuerza puede venir por parte del Señor. Y el mito de este texto no es ir a la ofensiva, porque si te vas a comparar con la disciplina de un soldado romano y a preparar espiritualmente, el Señor no te va a mandar a la guerra contra Satanás. Hay ministerios que sí se afrontan a muchas cosas y todo, sí, y tal, pero el cristiano de banqueta, como yo, o probablemente como tú, porque gente importante seguramente no va a ver esto, esta predicación, importante entre comillas, el texto aquí es defensivo, no es ofensivo. Es decir, no te está mandando el Señor a pelear contra Satanás. Él ya lo venció en la cruz. Ni tampoco es el ataque de Satanás para defender nuestra fe o salvación. Tanto la salvación como la fe están garantizadas. La victoria está garantizada. Entonces, ¿qué tiene que ver la armadura de Dios aquí? Es igual de defensivo que todo lo anterior, y la batalla contra Satanás es bien simple, es perseverar en la fe y en la interpretación correcta de la palabra de Dios, independientemente en la situación por la que estemos pasando difícil,
todo permitido en la santísima providencia de nuestro amado Dios, Padre, y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, en aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Dice, entonces, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Sí? Es decir, vístanse con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, y aquí está la razón, contra las acechanzas del diablo. Y este estar firme contra las acechanzas del diablo no le está hablando a guerreros de Dios a conquistar y contra los infieles, porque ese es otro contexto de otra religión, ¿sí? De eliminar a los infieles. Eso es terrible, esa es otra postura totalmente satánica, sino le está hablando a las personas comunes que dice que estén firmes contra las acechanzas. No está diciendo vayan y peleen la batalla, porque Dios necesita guerreros. Eso es una mentira. Dios no necesita guerreros contra una batalla que el Señor Jesucristo ganó en la cruz, derramando su sangre y destruyendo su cuerpo. Y al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos. Y el acta de decretos que nos era contraria la clavó en la cruz y exhibió a Satanás y a sus huestes. No hay que añadirle nada a la victoria de Cristo. Tú no le tienes que añadir nada, ni pelear contra las huestes de Satanás. No es así. Y espero lo entiendas, porque esto es una interpretación correcta. ¿Sí? El diablo anda alrededor como león rugiente, pero el texto dice, no seas descuidado. Los leones agarran en aquel entonces a los que andaban brincando como Caperucita Roja, yendo hacia la cabaña de su abuelita con una canastita, y de repente le apareció el lobo y le dijo, ándale Caperucita, ahora sí te toca. Bueno, pues es eso lo mismo que está hablando aquí, ¿sí? Para resistir firmes. Resistir firmes es absolutamente defensivo con esta palabra. No te está mandando el Señor a una batalla contra Satanás. Ni tiempo tienes, ni con el trabajo a veces podemos, ni con los problemas familiares. Es más, ni siquiera tienes arreglo con quien duermes. ¿Tú crees que Dios te va a estar mandando a la batalla contra Satanás? ¿En verdad te sientes soldado romano para aventarte un tiro así? ¿O ya te olvidaste de la fe y la sobrellevas y sobrevives y ahí vas y todo? A todo Acapulco le llega su Otis. Te lo digo por experiencia. A todo Acapulco le llega su Otis. Y sales muy revolcado. Entonces, pues no te esperes a que te llegue tu Otis, porque cuesta mucho trabajo salir de ahí. Es defensivo, vestidos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El primer fracaso del creyente promedio es olvidar. Es olvidar que tiene un enemigo que lo quiere destruir, que está sumamente dispareja la batalla. Porque en primera, nuestro enemigo no es de carne y hueso, es decir, no es un humano, aunque creas que sí. No es una institución financiera, aunque creas que sí. No es la ciudad que vives, ni los malos que viven ahí. No es la pandilla que se reúne en la esquina de tu casa, no. No son las deudas, no. Está dispareja la pelea, totalmente dispareja, porque estos que son espíritus han vivido desde la eternidad cuando Dios los creó. No tienen acta de nacimiento ni nacionalidad y han conocido a toda tu generación.
de dónde vienes, de lo que haces, de lo que pasó en tu pasado, de lo que pasó en el pasado de tus progenitores, los hayas conocido o no, y de los progenitores de tus progenitores, y así hasta Adán, que fue un fracaso, finalmente permitido por Dios. Está totalmente fuera de proporción la batalla. Batalla a la que nadie nos mandó. Esto es defensivo. No estamos en la ofensiva, como en el fútbol americano. No estamos en la ofensiva ni para ganar el Super Bowl cristiano, ni para llevarnos el título del más valioso, ni nada por el estilo. ¿Sí? En el cielo no va a haber, y con ustedes, el MVP o el jugador más valioso de la cristiandad, y un fulano ahí o fulana en X tiempo victoriosísimo general del ejército de Dios. Eso es blasfemia. ¿Sí? Así. Luego te explico en qué consiste la blasfemia de eso. Sí, entonces está totalmente fuera de contexto. ¿Sí? El ponerle rangos, me están preguntando por qué aquí en la asistencia, ¿por qué es una blasfemia? Desde el momento en que le pones rangos al cuerpo de Cristo y le pones niveles y le pones jerarquías, estás yendo en contra directa de lo que dice Corintios, de que somos el cuerpo de Cristo y unos nos necesitamos a los otros. Y el ojo no le puede decir a la oreja, no te necesito, ni la oreja al ojo, ni la nariz a otro miembro. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Es decir, los que sí somos parte del cuerpo de Cristo, no nos consideramos más o menos en ninguna jerarquía. Porque como yo como miembro del cuerpo de Cristo, soy indispensable para que funcione en lo que hago. Y tú también, si eres parte del cuerpo de Cristo. Y hay gente, cristianos, hermanos, que son parte del cuerpo de Cristo, que tienen su función y Dios les ha dado la obligación, ¿sí?, de enseñar a muchos, de tener congregaciones grandes, sí, por supuesto. Pero también como está la cizaña y el trigo junto, así también está hoy en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, no en el cuerpo de Cristo. Porque una cosa es iglesia, la iglesia verdadera de Filadelfia, y otra cosa es la congregación, la de la Odisea. No confundamos la amnesia con la magnesia, pero bueno, espero que a los presentes haya quedado claro por qué es una blasfemia jerarquizar el verdadero cuerpo de Cristo. Versículo 13, por tanto, por lo anterior, tomad la armadura de Dios, ¿para qué? Para poder resistir el día malo, no para ir a la batalla, sino resistir el día malo. Por eso te digo que a todo Acapulco le llega su Otis, que ni lo esperabas y llegó de repente. Así viene la desgracia, de repente. Si crees que ya la hiciste en esta vida, ponte a ver el pronóstico del tiempo espiritual, porque a todos nos llega el día malo, no la temporada mala, no la racha mala, no los meses malos, es espontáneo, en un momento de que andas por ahí tarareando, victoria, la victoria mía es, y vives en la absoluta mediocridad, pum, vale, te llega un huracán clasificación 10. En el día malo, y habiendo acabado todo de ese día malo, el objetivo, estar firmes. Esta palabra firmes es
es la misma que está utilizando en el versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, defensivo. Y en el versículo 13, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y habiendo acabado, y habiendo acabado todo, se refiere a un todo. Es decir, al regreso de Cristo, no a la racha mala, no a la destrucción, ¿sí? El chiste es aquí una palabra que es muy importante, que se te quede grabada en tu corazón por la obra del Espíritu Santo, no por quien habla. Se llama perseverancia. Anótatela, perseverancia, la paciencia de los santos. Perseverancia, perseverancia para todo aquello de tu grande enemigo que se te olvida que tienes y que no es de carne y hueso y que es de suma interés para este enemigo tuyo. No que pierdas tu salvación, porque la salvación no se pierde, sino destruirte de tal forma que permanezcas, ¿sí? Totalmente postrado y pisoteado hasta lo último, o simplemente permanezcas dormido, permanezcas, pues ahora sí que, ahorita te digo que permanezcas dormido para cuando Él regrese. ¿Con qué termina Mateo 24? Ve con qué termina. Que el Señor los encuentre velando. ¿Sí? Eso es. Lee el último versículo de Mateo 24. Ahí está fácil. Ahí está muy fácil. No se necesita interpretación. Te voy a leer el último versículo del multicitado Mateo 24. Que no es el último, es el versículo 46. Dice en el versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sí? Vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga, vamos a ver Mateo 25, 13 dice, velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Y comienza a contar una historia en Mateo 25, y cuando finalmente termina este capítulo de lo que viene siendo el Monte de los Olivos, lo concluye en Lucas diciendo que el Señor los encuentre velando y orando, ¿sí? Entonces vamos a regresar a Efesios, comienza a narrar esto, ya la realidad de la armadura de Dios. Dice toda la armadura de Dios para que acabando todo, estar firmes. Estad pues, y revuelve a repetir, estar pues firmes, no caminando y no andando, sino simplemente firmes. Y dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia. Y aquí, obviamente, empieza a describir esto, sí que en función tanto de la armadura tanto de los romanos como de los griegos, y se empieza por lo primero. Es decir, es como si a un jugador de fútbol americano quisiera primero ponerse sus sombreras y después tratar de ponerse la camiseta que deben de llevar abajo. No, tienen que empezar por lo de más adentro para ponerse todo el equipo, ¿sí? Y no pueden empezar por lo más incómodo.
tienen que empezar por lo elemental en su vestidura. Dice los lomos, vestidos los lomos de la verdad. O sea, en castellano dice ponerse con lo que viene siendo el cinturón con la verdad. Es decir, se parte de la base de que esa verdad es la que mantiene firme el cuerpo, la cintura y la espalda para no doblarse. Y esa es la palabra de Dios. El descuidar la oración y la palabra de Dios, pues no creo que tu fe vaya a perseverar. No creo que tu fe vaya a perseverar, a aguantar, a soportar. ¿Por qué? Porque la verdad empieza a opacarse con la mentira. ¿Cuál es la mentira? La misma mentira que siempre ha existido con la humanidad, y uno de los pecados más fuertemente demostrados de los humanos creyentes, ¿sabes cuál es? Desde mi punto de vista, las distracciones, el descuido, el andar pues en otras cosas del mundo, el amar más al mundo que a Dios. No amen al mundo, dice Primera de Juan. No lo amen. No lo amen. ¿Por qué? Porque esa es el principio de todos los males, es precisamente el amar al mundo. Es amar las cosas del mundo por encima de las de Dios. Es amar más al dinero que a Dios. Es amarte más a ti mismo que al prójimo. Es descuidar la misericordia, la verdad, descuidar las cosas y ocuparte de tu vida. El descuido. Descuidar la verdad, que es la palabra de Dios. Mi palabra es la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una vida que no está centrada en Cristo y se empieza a descuidar la oración y la lectura, no sé qué pueda pasar. Si eres salvo, vas a seguir salvo, pero bien revolcado. O gordo, 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 como oveja, sin haber sido trasquilado por el Señor. Y las ovejas que no son trasquiladas por el Señor se echan a perder y pueden morir. Porque si una oveja no es trasquilada, se le empieza a endurecer y llega a tal nivel de peso y de volumen que ya no se pueden mover y no pueden comer y mueren asfixiadas porque no hay una transpiración en su cuerpo. Y por eso mueren las ovejas, porque no son trasquiladas. ¿Sí? Entonces, y vestidos entonces con la coraza de justicia. Esta justicia no es la justicia imputada por Cristo a nuestras vidas. No, eso ya está. Está hablando de aquí también de una actitud defensiva. ¿Cuál es la coraza de justicia? La justicia que dice, y ocupaos de las buenas obras. ¿Sí? Es injusto, tal como narra toda la epístola de Santiago, está hablando de un cristianismo contrastado entre justo e injusto. ¿Sí? Lee la epístola de Santiago y ahí vas a ver que está enfocada en la justicia e injusticia del creyente, no así como Pablo habla de la justicia imputada a nosotros en Cristo Jesús en el libro de Romanos. Está hablando de la coraza, de la protección de justicia de tu corazón, que es lo más importante. ¿Qué es lo que pide Dios?
te pido, hombre, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él, le dijo al profeta en el Antiguo Testamento. Oh hombre, aquí está lo que Dios pide de ti, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Eso es la justicia, estar con esa coraza de justicia. Un mito muy grande versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto es una mentira brutal que se trata de evangelismo, de ir por el mundo llevando las buenas noticias y usando Romanos diciendo, pero ¿quién irá si no hay quien vaya, quien les predique el Evangelio? Y dicen que es, oh, hermosos son los pies de que llevan las noticias. O sea, no estamos hablando de la coraza de Dios y fuera de contexto le ponen lo que quieras, pero ¿sabes cómo eran los zapatos de los soldados romanos y griegos? Tenían clavos, como los tacos que le llaman los del pastor, que los extraña porque aquí es difícil encontrarlos, para el pasto de los jugadores de fútbol, soccer o de americano, de otros deportes que se juegan en pasto, traían clavos, no grandes clavos, sino tenían una forma en donde podían caminar en suelo firme, ¿sí? Sin que sus pies sufrieran daño, porque antes no había carros, no había portaaviones, no había tanques y caminaban por las carreteras que la misma Roma construyó para llegar a todos lados e iban las tropas y por eso avanzaban rápido y por eso había carreteras que construyeron por todo Europa Oriental hacia el oriente, había carreteras no para autos, sino para las tropas. Y esas tropas podían funcionar caminando firme para ir contra la guerra, sí, pero no eran zapatillas de ballet, no eran pantuflas con garritas así de muy tiernas color rosa, no. No tenían los dedos descubiertos, sino eran chanclas, digamos, para la playa. Podían resistir el caminar mucho sin una fatiga. Imagínate un soldado cansado y luego entrar a la batalla. Eran atléticos, tenían condición, eran fuertes. Por eso personas que no cumplían ni con la estatura, ni con la complexión, ni con la formación académica militar, ¿sí?, de los soldados. Entonces, alguna persona flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones por haber ya estado tanto tiempo en la carne diciéndose cristiano, pues no califica. ¿Qué vas a ir a la guerra, hombre? No, o sea, ser soldado romano, ya lo estuve estudiando, ser soldado griego era tan férrea, ya no digamos los espartacos o los griegos, que a los niños que nacían deformes no sobrevivían. Eso era así. A los niños con enfermedades o deformes los dejaban, y a las niñas no si podían procrear, sino también eran eliminadas. Créeme que ser soldado romano, el peso era aproximado a su propio peso, es decir, era tal armadura que se iban cargando a ellos mismos en términos proporcionales a su peso, caminando cientos de kilómetros para la batalla, con una dieta muy limitada, pero muy, muy bien cuidada, para poder estar firmes, bien alimentados, no alimentados con videos,
nada más. No vienen alimentados con 24 horas de alabanza, no sé dónde. No vienen alimentados de cada domingo de fiesta y de celebración y de victoria. No, bien alimentados. Esto de los pies del apresto del Evangelio, aunque está relacionado muchas veces con Isaías 52:7, está relacionado dentro del contexto de la armadura de Dios para aguantar todo terreno y también en un momento determinado poder usar esto como una arma defensiva en caso, y aquí viene lo interesante de todo este texto, como es defensivo, poderlo usar como defensa para la lucha cuerpo a cuerpo. Y esto es importante que lo oigas, si es que llegas hasta aquí. Este contexto es cuando un soldado ha sido sorprendido por las fuerzas invasoras y es en la lucha de cuerpo a cuerpo, lo que está hablando aquí. Esta armadura es para resistir la lucha cuerpo a cuerpo, porque dice que esto del Evangelio es calzado los pies con el apresto, y la palabra con el apresto del Evangelio de la paz no significa de la difusión del Evangelio. Esta palabra con el apresto del Evangelio es en términos de parte fundamental y en donde rápidamente, ¿sí?, de manera rápida, ya está dentro de ya está pegado a su cuerpo el Evangelio que le es locura para el mundo, el Evangelio de Jesucristo, en las piernas, en los pies, en el caminar diario. Se refiere al caminar diario defensivo. Repito, se refiere al caminar diario defensivo. Sobre todo y todo lo demás, dice, porque ¿te acuerdas que dice para que no los sorprenda el día malo? ¿Sí te acuerdas? Sorpresa, de repente. Sobre todo tomad el escudo de la fe, ¿sí?, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y esto también está muy mal interpretado. Sabemos que los dardos del maligno se habla de que son los que traspasaban las fortalezas, y los dardos de fuego que eran grandes y los lanzaban y caían. Para que un dardo de fuego cumpliera su propósito y ardiera, tenía que caer en algo que se quemara. Pero dice claramente en Romanos 12, 1 y 2, que renueves tu mente con la palabra de Dios. Los dardos de fuego no surten efecto en donde no tienen, en los que caen, en donde si caen y penetraron la fortaleza, no van a arder porque cayeron sobre roca, cayeron sobre agua, es decir, sobre la roca, cimentado sobre la roca, ¿te suena? O en el agua del Espíritu Santo. Pero si cae en paja, heno y hojarasca, si tu fe está construida no con piedras preciosas como oro, plata y piedras preciosas, que es la verdad de la palabra de Dios, sino que estás construyendo tu propia casa no sobre la roca, y aparte de no sobre la roca, construida con heno, paja y hojarasca, pues obviamente se va a quemar, y no con un dardo de fuego, con un cerillito. Pero volviendo al contexto, este no es el escudo, ¿sí?, que medía más de 1 metro para la batalla ofensiva, sino que era un escudo pequeño, redondo, ¿sí? Sobre todo con los griegos, y creo que los romanos tomaron este asunto del escudo porque traían 2 escudos. El grande, en la batalla grupal de defensa,
y sus formaciones, de ir avanzando. Pero aquí está hablando en la batalla individual. Era un escudo redondo pequeño, son palabras diferentes, de aproximadamente 70 centímetros, no de radio, sino de completo de diámetro, menos de 70 centímetros, es decir, 40 y 40. ¿Sabes para qué? Para la lucha cuerpo a cuerpo. Dice el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, los personales, los que van a hallar paja, heno y hojarasca en ti. Esos son los que van a pegar. Esos son los que van a provocar un incendio en tu fe. Esos son los buenos para el enemigo, que sabe perfectamente de tu vida, que estás construyendo sobre heno, paja y hojarasca. Lo único que está esperando es el momento. Y si ya te traen como mi papá decía, como loro a trapazos, porque era diversión cómo caminaban los loros y andaban en un trapazo y cambiaban de dirección, pum, un trapazo, ¿sí? Eso significa. Es decir, que se están divirtiendo contigo, pues, los demonios. Está haciendo un festín de diversión para Satanás y sus huestes. Es más, ni Satanás ni se entera. O sea, son las huestes, son los pequeños demonios chiquillos que andan ahí con el montón. Tampoco debemos de tener un concepto más alto de nosotros, del que debemos de tener. ¿Sí? Entonces, dice, para poder apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación. ¿Por qué el yelmo de la salvación hasta el final? Si antes los escudos y todo, porque el yelmo era lo único que se ponía, porque evidentemente era la protección de la cabeza, la protección del corazón, la protección de lo que piensas, y está relacionado con la espada del Espíritu, ya que dice que es la palabra de Dios. Ahora, esta palabra de la espada del Espíritu, la palabra del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, ¿sí? Está haciendo referencia también cruzada con la espada que penetra hasta adentro y parte tal y tal, pero son palabras diferentes. Esta espada no es la espada, ¿sí?, de Hebreos 4. Esta espada son las dagas. Son las dagas pequeñas, ¿sí?, que se usaban para la batalla de cuerpo con cuerpo, que eran, imagínate, en una batalla cuerpo a cuerpo, peleando cuerpo a cuerpo, traían sus zapatos con capacidad de patear y detener, tenían su su escudo pequeño, y traían una espada pequeña, de aproximadamente pequeña entre comillas, de aproximadamente entre más o menos 30 centímetros de largo o menos, no sé la exactitud, con exactitud de largo, pero traían dos espadas, la larga y el escudo largo, para la pelea en grupo y avanzar, pero aquí ya está hablando cuando ya estaban adentro de la batalla, avanzada la batalla y la lucha de cuerpo contra cuerpo. Y el último recurso era esta espada pequeña que es la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Sabes cómo? Versículo 18, orando en todo tiempo, eso es todo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, nuevamente en el Espíritu, y velando con ello, con toda, ¿te acuerdas la palabra mágica, entre comillas? Perseverancia y súplica por todos los santos.
lo que te pasa a ti y por lo que estás pasando, si es malo y fuerte, le está pasando a muchas otras personas. Yo conocí a una persona en la congregación que me avisó, ya no soy cristiano, adiós. Yo dije, adiós. ¿Por qué? Pues porque nunca lo fue. Y se fue porque él pensaba que él era el único, así de exclusivo se sentía, al que le pasaban cosas malas y Dios no le respondía ni le hablaba. Pero según él era el único al que Dios odiaba. Y por eso decidió dejar de ser cristiano. ¿Y sabes qué pasó en el reino de Dios y en la tierra y conmigo en la congregación? ¿Sabes qué fue? ¿Sabes qué fue lo que pasó? Nada. Porque si hubiera sido del cuerpo de Cristo, seguiría en el cuerpo de Cristo. Así de sencillo. Y súplica, velando con ella, con toda perseverancia y súplica por todos los congregantes. ¿Dice eso? No. Niet. No. Por si eres internacional y no entiendes la palabra no. Por los santos. Por todos los santos, porque todos tenemos nuestras propias batallas. Y dice, y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio, no el ministerio, el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. ¿Y cuál es el misterio del Evangelio? Que los gentiles fueron incluidos en el nuevo pacto. Que el nuevo pacto para los judíos vendrá cuando el Señor regrese, pero antes va a ser el arrebatamiento. ¿Ok? El misterio del Evangelio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio es cómo puede permanecer el Espíritu Santo con personas como nosotros y ser templo del Espíritu Santo si las batallas están y la pelea cuerpo a cuerpo y todo. ¿Cómo? Es el misterio del Evangelio, porque el Espíritu Santo se ha hecho uno con nuestro espíritu nacido de nuevo. No, el Espíritu Santo no habita en no nacidos de nuevo, aunque sean congregantes y den y no den, o sea, si un buen congregante parece que si no es al final. Solo el cuerpo de Cristo. El misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Ah, ¿verdad? ¿Eres embajador en cadenas? ¿Por difundir el Evangelio? ¿No? Estás viendo esta predicación y ni siquiera así llegarás al final. Embajador en cadenas, y termina en el 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano y amado y fiel ministro en el Señor. Unos versículos más y termina la carta a los Efesios. Efesios, la grande revelación de la iglesia en Efesios. La grande revelación de las bendiciones espirituales en el cielo, en Efesios. La grande revelación de los ministerios del Espíritu Santo. La más grande revelación, donde dice en el versículo 3 del capítulo 8 de Efesios, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, que creó Dios todas las cosas, ¿sí? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, ¿sabes a quién? No a las naciones. Dice a los principados y potestades en lugares celestiales. Entonces tienes un grande enemigo que si lo consideras que está lejecitos de ti, ¿sí? Está muy cerca y que debes de estar preparado para esa lucha cuerpo a cuerpo. A saberse, una sola lucha cuerpo a cuerpo con Dios es de Jacob, que perseveró y ya iba a amanecer y es un misterio y le tuvo que tocar la cadera y se movió la cadera y de ahí empezó a cojear, ¿sí? Hasta que lo bendijera y lo bendijo, pero de ahí fuera no está documentada otra lucha como las que hoy supuestamente vemos contra las huestes de Satanás, y por eso las canciones que hablan de lucha y conquistaremos y haremos y avanzaremos y, o sea, no. Bueno, con esto termino, espero te sea de bendición. Muchas gracias a los que ofrendan y diezman. De verdad, de corazón, muchas gracias. Si quieres participar en este ministerio, vamos a tener una nueva cuenta muy probablemente en la cual diezmar y ofrendar para este ministerio. Por favor, no estén pendientes, lo que lo hacen con frecuencia. Tendremos una nueva cuenta en un nuevo banco por cuestiones administrativas nuestras muy pronto. Entonces, ten al pendiente, por favor. Muchas gracias, que Dios te bendiga y estaremos pronto ya viéndonos porque viene pronto el Señor. Muchas gracias, hasta luego.